Bienvenido a tu espacio con contexto, con Dani Mejías. El tema que veremos a continuación es: ¿puede el cristiano juzgar? ¡Empezamos! ¡Hey! Bienvenidos mis hermanos nuevamente a otro programa de Con Contexto. El día de hoy estaremos viendo un tema pero muy especial. Ustedes saben, cuando van a su iglesia y ven que su pastor está predicando una doctrina totalmente errónea a lo que dicen las escrituras, y usted le dice algo o algún hermano y siempre le contesta: no juzgues, porque la Biblia dice no juzgues para que no seáis juzgado. Entonces, ese texto lo pondremos hoy aquí en Con Contexto, pero tendremos un invitado muy especial, nuestro hermano Kevalex Córdoba. Nos expondrá ese texto a continuación aquí en Con Contexto. Hola, Dios les bendiga. Mi nombre es Kevalex y le doy las gracias a Dios por esta oportunidad que me ha dado. Y en segundo, a este canal Con Contexto con nuestro hermano Dani Mejías. Pues el tema de hoy está muy interesante. Vamos a estar viendo lo que es si la Biblia nos prohíbe juzgar. A continuación vamos a dar una respuesta con contexto. Dice en Mateo 7, versículo 1 al 6, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís, os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano: déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Viendo el contexto de este pasaje, vemos que la prohibición no es en sí el juzgar. Si la Biblia nos prohibiera juzgar, entonces sería prácticamente imposible andar en la vida. Cuando nosotros salimos a la calle y escogemos entre un vestuario y otro, estamos juzgando, pues juzgar es hacer un juicio de valor. Posiblemente me podría decir que, bueno, no estoy juzgando a ninguna persona, simplemente estoy juzgando las cosas, y podría tener razón, pero cuando la gente utiliza este argumento, no lo utiliza según las personas o el comportamiento, sino que de forma general. Y ese es el primer error. Sí podemos juzgar como cristianos. Podemos juzgar entre comida, podemos juzgar entre bebida, podemos incluso juzgar entre ropa, vestuarios, accesorios, compras. Y de hecho es lo que la Biblia nos manda a hacer, puesto que si no lo hiciéramos, podríamos caer en vanidades. En segundo lugar, también la Biblia nos manda a juzgar los comportamientos de las personas. Si leemos de nuevo, aquí en el mismo pasaje de Mateo 7, versículo 5 dice: hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Parece ser muy claro cuando leemos el contexto de este versículo, ya que la prohibición no es juzgar. En el capítulo 7, arriba en sus Biblias podrán encontrar el eslogan o subtítulo que dice: el juzgar a los demás. Posiblemente este subtítulo sea un poco confuso para las personas, ya que las personas lo leen y piensan de que el problema aquí es el juzgar. En sí, el problema no es juzgar. El problema en realidad aquí es efectivamente juzgar, pero juzgar hipócritamente. Entonces, el subtítulo que debería de tener este capítulo debería ser: el juzgar a los demás hipócritamente, ya que no se nos prohíbe exhortar y ayudar a mi prójimo con algún pecado o algún error que mi hermano esté cometiendo. Pero debo ser coherente, pues no puedo ir con mi hermano a corregirlo de algo que yo mismo esté fallando.
En este caso, si yo fallara en lo mismo que voy a ir a criticar o a decirle a mi hermano, estaría siendo hipócrita. Es como que yo dijera, hermano, no mires mucha televisión, cuando yo mismo veo mucha televisión. En ese caso, con la misma vara con la que mido, seré medido. Esto obviamente no corresponde a la otra parte, ya que mi hermano al que le estoy diciendo la exhortación hipócritamente no sabe efectivamente si yo lo estoy haciendo hipócritamente o verídicamente. Y este es el problema que tienen muchos al usar este versículo para decirle a los demás que no los pueden juzgar o que no pueden juzgar a alguien más, ya que lo utilizan para escudarse en que nadie les puede decir nada. De hecho, el versículo nunca menciona eso. Si tú utilizas este versículo para decirle a los demás que no juzguen o que no juzguen a alguien más, estás cometiendo un terrible error y estás yendo en contra de la Escritura. Primero, porque la Biblia no nos prohíbe juzgar. Y segundo, porque no puedes utilizar la Biblia en un contexto equivocado para prohibir a los demás cosas que la Biblia no prohíbe. ¿Por qué no leemos Lucas capítulo 6, versículo 37 al 42? No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestros regazos. Porque con la misma medida con la que medís os volverán a medir. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hoyo? El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Una vez más vemos aquí con un testigo diferente, quien es Lucas, exactamente las mismas palabras y exactamente la misma conclusión. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo. Saca primero la viga de tu propio ojo antes que vayas con tu hermano a tratar de sacar la paja de su ojo. Es muy importante ser coherentes a la hora de juzgar. La Biblia no nos prohíbe juzgar. De hecho, nos llama dioses en el sentido que somos jueces. Alguien me podría decir, hermano, tú estás loco. ¿Cómo que somos dioses? Y yo contestaré de esta manera. ¿Por qué no vamos a Salmos 82:6? Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Cuando lo leemos de esta manera pareciera ser muy extraño, ¿no? ¿Cómo la Biblia nos puede llamar dioses si Dios solamente hay uno? Tenemos que ir a la palabra original para entender en realidad lo que la Biblia nos está diciendo. La palabra en hebreo utilizada en este versículo es la palabra Elión, que significa también jueces. ¿Por qué la Biblia utiliza la palabra Dios para referirse a nosotros? Pues, si ustedes leen en la Biblia, la palabra está con D minúscula. Es simplemente para demostrar que Dios nos ha puesto en nosotros un reflejo de algunos atributos. Por ejemplo, el de juzgar. Nosotros tenemos la conciencia para juzgar las cosas. Y no solamente la conciencia, sino el deber de hacerlo. Es muy importante juzgar absolutamente todas las cosas. Uno de los mandamientos de Dios en el Génesis hacia el hombre fue sojuzgar la tierra. Sojuzgar la tierra es tomar una decisión en base a un criterio y dominar y hacer leyes, legislar, gobernar con mano dura respecto a nuestro propio juicio. Obviamente esta capacidad que Dios nos dio se vio afectada tras la caída. Efectivamente podemos caer en un juicio vano e hipócrita, pero es importante resaltar que Jesús nunca prohibió el juzgar, ya que si Jesús lo hubiera hecho, estaría contradiciéndose a sí mismo, ya que Él mismo es Dios. Y Dios mismo nos manda a juzgar. ¿Cómo Dios mismo nos mandaría a juzgar y luego nos lo prohibiría? Eso estaría totalmente en contradicción a lo que su palabra dice.
De hecho, ese es el argumento de Jesús cuando los fariseos lo acusaron de una blasfemia. En Juan 10, en el versículo 31 en adelante, usted podrá leer la acusación de los fariseos. Jesús entonces acude al Salmos 82:6, el cual acabamos de leer, y les dijo: ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije, dioses sois? Pudiéramos profundizar un poco más acerca de esta lección, pero le dejaré esa tarea a nuestro hermano Dani, ya que muy posiblemente podremos encontrar en su canal más adelante este versículo en su contexto, ya que hay cierta persona por ahí que utiliza estos versículos fuera de su contexto para decir que nosotros somos dioses en un sentido divino y no en un sentido de que somos jueces o que tenemos la capacidad que Dios mismo nos ha dado de juzgar. De hecho, los fariseos lo juzgaron mal, y es por eso que Jesús cita al salmista David en este pasaje. Pero entonces alguien me podría decir: bueno, para no caer en un error, pues simplemente no voy a juzgar a nadie más, porque la Biblia no lo prohíbe, pero para no caer en un error, pues no juzgaré a nadie y así estará mi conciencia tranquila. ¿Será esto correcto? ¿Será posible que la Biblia nos da libertad para simplemente escoger si juzgamos o no juzgamos? Yo creo que no. ¿Por qué no vamos al libro de Juan, en el capítulo 7, versículo 24? No juzguéis según las apariencias. Oh, ya vio, hermano, ahí dice, no juzguéis, pero leámoslo todo. Según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Si leemos un poquito más en el contexto de este versículo, nos podremos dar cuenta que muchas veces se juzgaba según la apariencia. Muchas veces nosotros podemos llegar a ser legalistas y juzgar cosas que la Biblia no prohíbe, como por ejemplo, juzgamos si alguna mujer se pinta el cabello, cuando la Biblia no prohíbe que se pinte el cabello. O juzgamos si algún varón le gusta el deporte y juega fútbol los sábados por la noche. Y nos volvemos fariseos, juzgando según las apariencias. No sabemos si la hermana quien se pinta el cabello tiene una vida estrecha de relación con el Señor, en oración y estudio de su palabra. El mismo caso con el varón que juega fútbol los fines de semana, pero a lo largo de toda la semana e incluso el mismo fin de semana dedica más tiempo al estudio de la palabra, a la predicación, a la oración que al mismo juego o el deporte. De esa manera nos volvemos jueces hipócritas, quienes juzgamos según la apariencia. Juzgamos a las personas porque son chaparras, juzgamos a las personas porque son gordas, porque son flacas, porque son blancas, porque son morenas, y nos olvidamos que la Biblia sí prohíbe juzgar según la apariencia y juzgar según nuestro propio criterio y no el criterio de Dios. También juzgamos hipócritamente, y en este caso efectivamente el juzgar está mal. Pero no nos olvidemos que en este mismo versículo, la Biblia dice, juzgad. En otras palabras, sí, hazlo, juzga, pero con justo juicio. ¿Cómo voy a juzgar con un justo juicio? Primero que todo, no siendo hipócrita. En segundo lugar, no juzgando cosas sin sentido, según una apariencia externa. No le puedo llamar a una persona neófito en modo de insulto cuando ni siquiera conozco su vida. No le puedo llamar a una persona hija del diablo, pues yo no conozco su corazón, ni soy Dios para saber si es hija de Dios o no, simplemente por una apariencia. Pero sí puedo hacerlo y sí puedo juzgar si es un falso profeta o un falso maestro tras ver la evidencia de su fruto. De hecho, podemos encontrar eso un poco antes, en el mismo capítulo de Mateo, en el 7, en el versículo 15, dice, guardaos de los falsos profetas. ¿Cómo voy a saber si alguien es falso profeta entonces? Que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos.
No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis, recalca de nuevo. En este pasaje vemos que se nos manda a juzgar otra vez. Quizás alguien me podría decir, no veo la palabra juzgar aquí. Pero bueno, estamos viendo la definición por excelencia de juzgar. ¿Cómo sabré si hay falsos profetas entre mi comunidad? ¿Cómo sabré si al predicador que escucho por la televisión en las tardes es un falso maestro? ¿Acaso no me dice la Biblia que por sus frutos los conoceré? ¿Cómo podré calificar sus frutos si no puedo juzgar? Estaría atado de manos y no podría identificar a ningún falso maestro de no ser por la autoridad que Dios me ha dado y la capacidad de juzgar. Pero, ¿lo juzgaré porque se viste de una forma o de otra? ¿O lo juzgaré por lo que él predica y habla? En este caso, todavía podemos aplicar Mateo 7 del 15 al 20. Puesto que los falsos profetas son los falsos predicadores y maestros. Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. ¿Cómo pues me manda Pablo a mirar que nadie me engañe? ¿Acaso podré hacerlo sin juzgar? ¿Podré tomar una postura según un criterio propio sin juzgar? Es una tarea imposible. Debo juzgar para saber si lo que me están predicando es una filosofía hueca y una sutileza del falso profeta o maestro. En este modo, me es necesario juzgar. También dice la Biblia en Isaías 29:13. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Cómo podré juzgar si mi comportamiento es simplemente una tradición, un mandamiento de hombre, y según yo esté cumpliendo en honrar a Dios, pero Dios que conoce todas las cosas sabría si lo estoy haciendo simplemente por una tradición o simplemente porque lo he estado haciendo siempre y lo tengo que volver a hacer y no de corazón? De esta manera también debo juzgar mis propios comportamientos y los mandamientos que se me obligan a hacer en la iglesia o en alguna institución. Dice en 1 Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Cómo podré identificar esto y tratar de ayudar a mi hermano que puede ser susceptible a este tipo de cosas a que se abstenga de esto o tratar de guardarlo? Efectivamente, juzgando lo podré hacer. Y de hecho, este juicio no es un juicio de odio, es todo lo contrario. Es un juicio de amor. Pues, al hacer esto, estoy tratando de ayudar a mi hermano a permanecer en la fe. No es que yo me vaya a gloriar porque mi hermano permanezca en la fe, ya que inclusive mi advertencia ha sido estipulada por Dios como medio de salvación para mi hermano. Así que no es gloria mía, es gloria de Dios. Pero si no siento la tarea de advertir a mi hermano del lobo que viene a devorarlo, ¿cómo pues podría decir que tengo amor de mi hermano? Y si no tengo amor de mi hermano, ¿cómo podría decir que tengo amor a Dios? Es por eso que Jesús nos dejó una enseñanza en Mateo capítulo 18, versículo 15 en adelante. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2 para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Aquí tenemos que resaltar dos cosas. Primero, que la exhortación necesariamente requiere de un juicio. ¿Cómo podría saber si mi hermano pecó contra mí si no puedo juzgarlo? Si no pudiera juzgar, mi hermano podría pecar contra mí o contra cualquier otro y yo no podría decir nada. Es más, ni siquiera podría fijarme si lo hizo o no lo hizo, puesto que el juicio comienza en la mente. Si fuera pecado juzgar, la Biblia dice que podemos pecar incluso de pensamiento,
Si en el simple hecho de juzgar en nuestra mente estamos pecando, sería imposible cumplir tal labor. En este pasaje se nos insta a juzgar a mi hermano, y si peca contra mí, debería ir con él y exhortarlo. La palabra aquí es reprenderle, pero en este caso no se está diciendo que se le vaya a regañar, simplemente que se le vaya a exhortar, no de manera suave, sino de manera seria, que no es brusca tampoco. Pero aquí hay algo que tenemos que tomar en consideración, que dice, si tu hermano, ¿cómo podría considerar si una persona es mi hermano? ¿Será que se refiere a que si es un hermano de sangre? ¿O se está refiriendo a si es un hermano en el sentido de que si es un hijo de Dios, un cristiano, que le llamo hermano, puesto que creemos lo mismo? En este caso, tenemos que recurrir a estos pasos que nos manda la Biblia a ejecutar. Reprenderlo a solas, entre él y yo. Reprenderlo en una segunda instancia con 2 testigos. O en una tercera instancia, reprenderlo frente a la iglesia. Y si no oyere, entonces va a evidenciar que esta persona en realidad no era hermano. De hecho, termina diciendo que lo tengamos por gentil y publicano. Algunos se escandalizarían escuchando esta frase, ya que para muchos no podemos tener a nadie por gentil y publicano. Sin embargo, la Biblia dice otra cosa. ¿Cómo podemos llegar a esta conclusión? ¿Acaso no la Biblia dice, por sus frutos los conoceréis? En este caso, el fruto de este supuesto hermano que no escuchó en 3 ocasiones, pues no es un buen fruto. Es un fruto de orgullo, de necedad, de contienda y de odio. No es un fruto de amor, de humildad, de benignidad, fruto que es ocasionado por el Espíritu Santo. Sin embargo, lo que ha evidenciado es obras de la carne. En este sentido, no es hermano, sino un gentil y publicano. Para terminar, quisiera decir que el juzgar pareciera ser algo muy simple, un tema que es fácil de explicar. Sin embargo, pudimos notar a través de este estudio que no es algo tan simple. En realidad, afecta muchas cosas y no podemos ir a la ligera con alguien más y decir, no juzgues, puesto que le estoy diciendo básicamente, no le hagas caso a la Biblia. Eso es un tremendo error. No puedo mandar a alguien a no obedecer la Biblia. Al contrario de eso, tenemos que ser humildes y reconocer que la Biblia nos manda a juzgar. Con unos parámetros, claro que sí, pero nos manda a juzgar. Y es más, si es un mandato de Dios, tenemos que hacerlo. Si somos ovejas de su prado, vamos a escuchar su voz y vamos a obedecer. Y en esta manera, los exhorto a ustedes a que sigan las palabras de Jesús, a que sigan las palabras de Dios. Exhortemos a nuestro hermano que falla, con amor y no con hipocresía. Advirtamos de los falsos maestros, por amor a mi prójimo y no con hipocresía. Y es más, si no denuncio a los falsos maestros y sus falsas enseñanzas, me hago cómplice. Dice Efesios 5:11, y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. De esta manera, si no lo hago, me convierto en un cómplice. Así que no sea un cómplice del falso profeta, sino sea un servidor de Cristo. Un saludo y nos veremos en una próxima ocasión si Dios así lo desea. Bendiciones. Hay un detalle muy importante en los cristianos de hoy en día. Cuando se les presentan cosas contra los católicos o contra otras sectas o religiones, ahí sí juzgan. Ahí sí salen a decir esto no está bien y esto no está mal. Pero cuando se les toca a alguien como sus pastores o sus líderes, ahí no les gusta. Y este es un problema muy grave porque allá sí dicen sí se puede juzgar, pero de este lado no se puede juzgar. Bueno, le damos gracias a nuestro hermano Kevalex por este interesante programa, este interesante tema. Así que tenemos que tener cuidado, mis hermanos. Hay doctrinas primarias y doctrinas secundarias y nosotros debemos estar pendientes como cristianos de defender la sana doctrina. Segunda de Pedro 2:1 nos dice, pero se levantaron falsos profetas y también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor. Así que para esto debemos juzgar, hermanos, para esto debemos juzgar, pero juzgar principalmente con la palabra de Dios. Esa es nuestra guía para poder juzgar correctamente.
Así que gracias mis hermanos por ver este programa y no olvides suscribirte, darle clic a la campanita y seguir los canales amigos. Así que nos vemos la próxima en otro programa de Con Contexto.